Esta historia es para ti. Si alguna vez sentiste que la vida no es justa, si has pasado por momentos que no entiendes, o si estás en un proceso que duele más de lo que esperabas, porque hay procesos que no tienen sentido al inicio, pero que pueden cambiar toda tu vida. Había una vez un joven llamado José. Era hijo de Jacob y era profundamente amado por su padre, tanto que le regaló una túnica especial, una túnica que lo diferenciaba de sus hermanos. Pero ese amor no fue bien recibido. Sus hermanos comenzaron a sentir algo peligroso: envidia. José, además, tenía sueños en los que veía que algún día él tendría una posición importante y que incluso su familia se inclinaría ante él. Cuando compartió esos sueños, sus hermanos lo odiaron aún más. Un día, mientras José fue a ver a sus hermanos al campo, ellos tomaron una decisión: deshacerse de él. Primero pensaron en matarlo, pero luego decidieron algo diferente. Lo vendieron. José fue vendido como esclavo y llevado a Egipto. Imagínalo por un momento: el hijo amado, ahora esclavo, lejos de su casa, de su padre, de todo lo que conocía, sin entender por qué. En Egipto, José fue comprado por un hombre importante, y aunque era esclavo, todo lo que hacía prosperaba, porque Dios estaba con él. Pero cuando parecía que las cosas comenzaban a mejorar, todo volvió a cambiar. Fue acusado injustamente y enviado a prisión. Ahora José estaba en la cárcel, no porque hizo algo malo, sino por algo que no hizo. Y aquí es donde muchos se habrían rendido. Aquí es donde muchos dirían: esto no tiene sentido. Pero José siguió adelante. Aún en prisión, siguió siendo fiel, siguió haciendo lo correcto, siguió confiando. Pasaron días, meses, quizás años. El tiempo avanzaba y nada cambiaba. José interpretó sueños de personas en la cárcel y uno de ellos prometió ayudarlo, pero se olvidó de él. Y aquí hay algo muy real. Hay momentos en la vida donde parece que todos se olvidan de ti, donde haces lo correcto, pero no ves resultados, donde esperas y nada pasa. Hasta que un día, el faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar, y alguien recordó a José. Lo sacaron de la prisión y lo llevaron ante el faraón. José interpretó el sueño y explicó que vendrían años de abundancia y luego años de escasez. Y en ese momento, todo cambió. José pasó de la prisión al palacio. Fue puesto como gobernador de Egipto. Años después, llegó una gran hambre, y sus hermanos, los mismos que lo vendieron, llegaron a Egipto buscando alimento, sin saber que estaban frente a José. Cuando finalmente se reveló, ellos tuvieron miedo. Pensaron que él buscaría venganza, pero José dijo algo increíble: no fue ustedes, fue Dios quien permitió todo esto para un propósito mayor. La historia de José no es solo una historia antigua, es un espejo de muchos procesos que vivimos hoy, porque hay momentos en los que te esfuerzas y no ves resultados, confías y las cosas no salen como esperabas. Das lo mejor de ti y aún así las cosas se complican, y en esos momentos es fácil pensar: ¿qué estoy haciendo mal? Pero esta historia nos enseña algo profundo. No todo proceso tiene sentido al inicio. No todo dolor es en vano. No todo lo que parece pérdida lo es. José fue traicionado, pero eso lo llevó a su propósito. Fue vendido, pero eso lo posicionó. Fue encarcelado, pero eso lo preparó. Y tal vez lo que hoy te duele no es el final. Es parte del proceso. Hay caminos que no entenderás ahora, pero que más adelante
tendrán sentido. Si hoy estás en un proceso difícil, si sientes que estás esperando o que la vida no es justa, recuerda esto: tu historia no ha terminado. Y aunque hoy no entiendas, eso no significa que no tenga propósito, porque a veces lo que parece un retroceso, en realidad, es el camino hacia algo mayor. Quédate con esta frase: Dios no ha terminado contigo, aunque el proceso no tenga sentido todavía. Y tal vez, la historia de José te hace pensar en algo. ¿Por qué hay personas que pasan por procesos tan largos antes de ver lo que se les prometió? Porque José no fue el único. Hubo otro joven, otro hombre, que también fue elegido, pero tuvo que esperar, sufrir y pasar por pruebas antes de ver cumplido su propósito. Su nombre era David. David no era fuerte, no era el mayor, no era el más importante. Era un pastor. Cuidaba ovejas, en silencio, lejos de la vista de todos. Un día, un profeta llegó a su casa y lo ungió como futuro rey. Imagínalo, recibir una promesa tan grande, ser elegido, pero luego volver al campo, como si nada hubiera pasado. David sabía que sería rey, pero no ocurrió de inmediato. Pasó tiempo, mucho tiempo. En ese proceso, enfrentó desafíos, como el gigante Goliat, un enemigo que nadie quería enfrentar. Pero David sí, no por su fuerza, sino por su fe, y venció. Pero después de esa victoria, no vino la corona, vino algo más difícil: el rechazo. El rey Saúl comenzó a sentir celos de David, y lo que comenzó como admiración se convirtió en persecución. David tuvo que huir, esconderse, vivir en cuevas, como un fugitivo. El mismo hombre que había sido elegido ahora estaba escapando por su vida. Y aquí hay algo muy real. Hay momentos en los que haces lo correcto, pero aún así, la vida se complica. David tuvo oportunidades de vengarse, de terminar con todo, de tomar el control, pero no lo hizo. Esperó el momento correcto, esperó el tiempo de Dios, y eso es lo más difícil. Después de años, de espera, de dolor, de procesos invisibles, David finalmente se convirtió en rey. Pero no fue inmediato, no fue fácil, no fue rápido, fue un proceso. Si unes la historia de José y la historia de David, vas a notar algo muy importante. Ninguno llegó rápido. José pasó por traición, dolor y olvido. David pasó por rechazo, persecución y espera. Y aún así, ambos llegaron. Esto nos enseña algo poderoso. El proceso no significa que vas en el camino equivocado. La espera no significa que Dios se olvidó. Las dificultades no cancelan el propósito. Hay etapas de la vida que no son para brillar, son para prepararte. José fue preparado en la prisión. David fue preparado en el silencio. Y tal vez tú estás siendo preparado ahora. Si hoy estás en un momento donde sientes que estás esperando, que las cosas no avanzan o que no entiendes lo que estás viviendo, recuerda esto: ni José ni David entendían su proceso mientras lo estaban viviendo, pero eso no detuvo el propósito. Piensa en esto: el proceso que estás viviendo puede ser la preparación para algo mayor. Tu historia aún no termina. Que tengas buenas noches.